Saludamos a esta hora al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista de portal La Opinión Montonero y comentarista habitual los días sábados a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, en su reciente artículo yo mencionaba que usted pone sobre la mesa dos temas cruciales, ¿no? La escasez de oxígeno medicinal. Estamos por ingresar al mes 11 de la emergencia y parece como que estuviéramos en mayo, junio, julio, agosto del 2020, ¿no? Y el tema de la huelga médica, ¿no? Que era finalmente una suerte de crónica anunciada, ¿no? Mire, nosotros hemos analizado con detalle el tema del oxígeno porque creemos que es el medicamento más eficaz en la lucha contra la pandemia. Como todos sabemos, el virus mata, pero mucha gente muere en el trayecto al llegar al hospital, al llegar a la unidad de cuidados intensivos, porque necesita oxígeno a tiempo y este no es colocado. Primero simplemente el oxígeno con cánula, luego también hay unos aparatitos que son los que dan el oxígeno con alto flujo, y ya finalmente llegan a la unidad de cuidados intensivos. Pero todo ello se maneja, evidentemente, con oxígeno. Y como sabemos nosotros en el Perú, desde el año 2010, a través de una resolución ministerial que emitió el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, se creó una exigencia del oxígeno medicinal con concentración al 99%, hecho que impedía que otras empresas que tienen oxígeno medicinal del 93% para arriba y que es útil también, podía entrar al mercado. Con lo cual se generó un monopolio y desincentivó, por supuesto, la inversión de otras plantas medicinales con el oxígeno al 93%. ¿Qué ocurrió en la pandemia en el mes de marzo y abril? La población se enteró de que existía este monopolio y en consecuencia lo que se pedía en ese momento es que se cambie la ley y pase el oxígeno al 93%. Y quiero expresarle a usted que ha demorado 10 años para que recién el presidente, 10 meses, perdón, para que el presidente Sagasti promulgue una ley que ya en modo permanente permite el oxígeno medicinal al 93%. Con ello, ¿qué se ha logrado? En primer lugar, se ha roto el monopolio, ahora ya las empresas pueden entrar libremente. Segundo, que se abre el mercado. Tercero, que se crea un registro de proveedores y de comercializadores. Cuarto, que haya un control de calidad y los estándares de calidad de aquello que se usa en los balones de oxígeno, porque también ahí hay adulteración en las concentraciones. Y quinto, que haya una transparencia y un seguimiento del stock mínimo de todos los hospitales. Y crea un concepto importante, el concepto de autosostenibilidad del oxígeno de cada uno de los establecimientos de salud del país. Curiosamente, los hospitales y centros de salud que existen no tenían esa obligatoriedad y en consecuencia compraban balones de oxígeno o tanques de oxígeno medicinal al 99% que viene líquido, y ellos tenían que tener una planta transformadora del oxígeno líquido al oxígeno medicinal. Eso, evidentemente, esos conceptos han cambiado y requiere una enorme inversión ahora a nivel nacional para el tema del oxígeno. ¿Cuál es aquí el drama? ¿Por qué ha tardado tanto el Perú en hacer eso? Hoy día tenemos una enorme necesidad de oxígeno en el país y aquí se cruzan con otras cosas. Nos dicen que hay plantas cuando no se han hecho todavía. Nos dicen que se están en construcción o se están dando las plantas a nivel nacional cuando recién se están en proyectos, se están construyendo. Y las necesidades son de hoy. Esto ocurre como con la vacuna. La vacuna ya llega la vacuna. Nos dicen ahora también, el oxígeno ya llega. Ya vamos a tener 50 plantas más. Vamos a tener 5 plantas más. Y la verdad es que otra vez empieza lo que es natural. La escasez genera incremento de precios. La escasez genera acaparamiento. La escasez genera corrupción. Inclusive venden las colas para comprar oxígeno. Hoy día no está, es ahora ya la gente está desde hoy preparándose con el oxígeno. Y esto es grave. Yo creo que esta es una primera medida que se debe corregir, pero también es necesario también deslindar responsabilidades. No es posible que sigamos repitiendo que falta oxígeno, y los responsables
y ya tiene, después de 10 meses, no les pasa absolutamente nada. Primero, el responsable de que creó el monopolio el año 2010, que sigue en el gobierno. Tampoco a los responsables que estuvieron estos 10 meses sin tener el oxígeno medicinal hoy día con la población. Y lo más grave de todo esto es que en ese contexto de escasez de oxígeno, de camas UCI que llegaron a su tope de su capacidad, no hay anestésicos dentro de las salas de cuidados intensivos, no hay medicamentos. Y encima de todo esto, a los médicos, a los profesionales de la salud, al equipo que trabaja en esto, no les pagan lo que les corresponde desde el año 2020 y el año 2021, ni siquiera lo han presupuestado. Estamos hablando de una pérdida de todos los profesionales de la salud de 1.100 millones de soles. Y estamos hablando de una pérdida para el año 2021 de 1.300 millones de soles. O sea que el trabajo de los servidores de salud están subsidiando al Estado con 1.100 millones en el año 2020. Esa es la pérdida que tienen el conjunto de trabajadores frente al Estado. Pero lo más grave de todo esto es que encima les dicen que son traidores a la patria, le dicen, los agravian. Ni siquiera, recordaremos todos que cuando hubo un médico grave en Iquitos, ni siquiera querían ponerle el avión para que pueda llegar a Lima, que ha tenido que el propio gremio médico, el colegio médico, conseguir avionetas, todo eso para traer a los médicos de provincias. Eso es sumamente preocupante. Es decir, ha habido recursos para la activación económica, ha habido recursos para dar subsidio a la gente más pobre, pero no ha habido recursos siquiera para cumplir lo que se les adeuda a los profesionales de la salud y a los médicos en el año 2020 y ahora ni siquiera lo han programado para el 2021. Y con un agravante a esto todavía, que no tienen buenos equipos de protección personal, no han hecho lo que corresponde por ley los ascensos, no han hecho lo que corresponde por ley los cambios de línea de carrera, es decir, gente que es enfermero y estudió medicina que pase a trabajar como médico. Es decir, toda una serie de atrasos que ha habido en lo que mandan las leyes. No es acá que son nuevas leyes, no. Son leyes, la ley de ascenso, la ley de cambio de grupo vocacional, todo está normado, pero las leyes no se cumplen. Y curiosamente, estamos en pandemia, curiosamente son los héroes. Entonces, uno que observa aquí, no hay oxígeno, no hay equipo de protección personal, no hay medicamentos, las camas UCI están saturadas, se maltrata al profesional de la salud y a los trabajadores del sector salud. ¿Qué es lo que se quiere realmente? ¿Se quiere que la población no acuda a los hospitales y muere en sus casas? ¿Se acude a que la población pase este sufrimiento? Porque finalmente, si no refuerzas el sistema hospitalario, que es la consecuencia de la enfermedad, ahí se cura la consecuencia, y tampoco atiendes las causas, que es romper la cadena de transmisión en la comunidad a través del fortalecimiento de los centros y puestos de salud con enfoque comunitario. 10 meses y recién dicen vamos a mejorar los centros de primer nivel de atención. Estamos recién repartiendo los oxímetros de pulso a la población. Estamos generando algunos comités 10 meses después. Y ahora viene la siguiente interrogante que uno se hace. Lo mejor que tiene el gobierno lo ha dejado en el SOR Salud. Ha mantenido la misma gestión en el Salud y la misma gestión en el Ministerio de Salud. Sigue la misma estrategia con las mismas personas. Y si la gente critica enormemente cómo se conduce la pandemia, es probable que con la misma gente, con las mismas estrategias, obtengamos los mismos resultados. Por eso, mi artículo es una reflexión al presidente Sagasti, para decirles, presidente, reflexione. Si bien es cierto, es importante mantener los lineamientos macroeconómicos, también es importante fortalecer el sistema de salud. Y yo sí creo en estos momentos que la estrategia otra vez va por el sentido equivocado. Y lamento expresar esto porque nos hubiese gustado una corrección. Y todavía guardo la esperanza que
esta pandemia pueda ser corregida desde la comunidad, desde la población. Porque tal como va, yo tengo aquí muchas sospechas, tal como va, tengo muchas sospechas de que ya no es una voz. La voz primera salió del Ministerio de Salud. Hay riesgo en las elecciones. Después corrió el riesgo a decir que ya las campañas no se pueden hacer. Hay riesgo en las campañas. Luego pasó a los analistas, a un analista político por ahí y que tiene mucha influencia. En las elecciones se pueden suspender, en otros países se han prorrogado y han puesto ejemplo de países. Luego sale un candidato y dice, hay que prorrogar las elecciones ya en modo directo. Luego otro dice, ya me enfermé de COVID. Luego otra candidata dice, hay que hacer protocolos muy estrictos para la campaña porque de otra manera la campaña no se puede llevar a cabo. Y curiosamente, todos estos provienen del mismo sector político. Todos estos grupos provienen del mismo sector ideológico y político. Entonces, la pregunta que uno hace es normal. No se están aplicando todas las estrategias para combatir la pandemia. Se están creando problemas para resolver los temas derivados de los profesionales de la salud, las huelgas, etcétera, con alguna motivación política. Eso debe explicar el presidente de la República. Pero el presidente de la República podrá tomar una decisión cuando usted mismo señala, por ejemplo, que todos estos aspectos que en este momento, ¿no?, curiosamente están alineados casi en una misma línea de pensamiento, pertenecen al mismo grupo, o el presidente está también vinculado a ese grupo. Mire, yo creo que toda esa línea sí, efectivamente, son una línea, la misma línea ideológica que tiene el presidente de la República. Sin embargo, el presidente ya no puede hacer nada por el proceso electoral. ¿Por qué? Porque inclusive, si pretende postergar las elecciones, puede ser acusado constitucionalmente, y ahí sí, con legítima, porque hay un artículo de la Constitución que señala el tema de las elecciones. No puede entorpecer o cambiar las elecciones. Pero sí lo puede hacer el Congreso. Sí lo puede hacer el Congreso. Porque el Congreso sí puede modificar el calendario. Ahora, doctor, hacer la modificación que corresponde. Una precisión. Y entonces ahí me preocupa, ahí sí me preocupa, porque como Congreso es variopinto, hay muchas bancadas, por eso es que es muy importante es exigirle al gobierno tres cosas. Primero, que enfrente la pandemia con seriedad para poder asegurar el proceso electoral. Segundo, que cumpla los compromisos para evitar que se resquebraje el sistema de salud. Y tercero, que dé toda la seguridad de neutralidad y de facilidades a los candidatos bajo diversas modalidades que existen actualmente. Lo que no se puede hacer es perseguir a los candidatos con la policía, suspender actos electorales de los candidatos con la finalidad de decir que esto no puede resolverse. Y por otro lado, hacer un llamado al Congreso de la República para que se encuentre firme en defensa de la democracia. Ahora, no solo para una previsión, usted conoce muy bien este tema, al amparo de la ley de la emergencia, del decreto supremo de la emergencia sanitaria, el gobierno no tiene facultades como para señalar, por ejemplo, no hay condiciones para llevar adelante esto. Así como hemos suspendido, por ejemplo, las actividades productivas, así como se han suspendido todas las otras actividades escolares. O sea, una serie de actividades multisectoriales han sido, ¿no?, suspendidos, otros han sido porcentualmente autorizados. Una situación como la de las elecciones no podrían correr por ese mismo por esa misma suerte. Yo creo que sería complicado. Es cierto, el mecanismo constitucional señala que la salud está primero que la economía y que todo. Por lo tanto, el primer artículo y el segundo punto 1 de la Constitución Política, que es la vida y la salud, está sobre todos los demás derechos que tiene el ciudadano. Sin embargo,
en este punto hay una atingencia. El Congreso de la República, cuando hizo el cronograma electoral, ha hecho ajustado a la pandemia, a tal punto que ha requerido una serie de reformas de la ley para la forma en cómo se realizan las elecciones. Inclusive el horario del proceso electoral se ha prolongado, se ha creado mecanismos para que puedas ir por hora según el número final del DNI, se ha hecho también el mecanismo de asegurar que la vacunación llegue por lo menos a los miembros de mesa, y ya la vacuna esta semana con toda seguridad ya ha asegurado que ya llega porque ya está comprada. En consecuencia, los motivos serían muy arriesgados para el presidente. Por eso que a mí me parece natural que la Premier haya salido a discutir el tema y decir las elecciones se van a realizar de todos modos, abriendo un debate, porque en realidad la intención de la Premier ha sido abrir un debate. Es decir, yo digo que las elecciones se van a realizar de todos modos el 11 de abril y esperaba abrir un debate, es a lo lógico. Sin embargo, creo que los partidos políticos serios, los partidos políticos que quieren que las elecciones se realicen, no han pisado el palito y no le han respondido. Sin embargo, creo a estas alturas, después de haber visto declaraciones ya de varios políticos afines a un mismo lineamiento ideológico, sería bueno que todos los demás partidos señalen un pronunciamiento público sobre todos los candidatos, explican a la población que todos ellos están comprometidos con las medidas de bioseguridad y además respaldan que las elecciones se realicen indefectiblemente el 11 de abril en primera vuelta. Esto es un tema esencial, pero el otro tema, la contraparte, ¿cuál es? Fiscalizar al Ejecutivo para que cumpla realmente la lucha contra la pandemia. Y aquí viene el problema. Si no le dices nada al Ejecutivo y ves tú que la conducción sectorial y de salud sigue la misma línea que se venía antes, lo que estás haciendo con una mano no lo haces con la otra. Yo creo que tiene que ser un complemento. Por eso es muy importante en estos momentos la acción de la fiscalización de las acciones que se realizan en el sector salud. Muy bien, doctor Henry Cuba García, como siempre, muy grato compartir con usted su habitual comentario de los días sábados. Le agradezco la gentileza con RCR. Un fuerte abrazo a la distancia. Buen fin de semana. Un buen abrazo una vez más a todos y a cuidarse contra la pandemia esta que nos está haciendo muchos problemas. Gracias. Gracias.